Una política pública no es un discurso, requiere recursos, instituciones y requiere actores que desplieguen esta política pública. La pertinencia de una política pública tiene que ver con esa respuesta a ese problema que está en la sociedad. Las políticas públicas, para que se realicen de manera pertinente, requieren legitimidad. La Universidad del Valle, como universidad pública, así como la Universidad de Chile, estamos llamados a tener una responsabilidad mayor. Nosotros formamos con la mirada del interés público, que las y los estudiantes tengan como propósito construir una sociedad mejor. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración, la academia al servicio de la comunidad. Hoy tendremos un tema muy interesante en el cual hablaremos sobre la enseñanza de la política pública en Colombia y en Chile. Para ello nos acompaña la profesora María Pía Martín, nuestra invitada internacional de hoy. Viene directamente desde la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, doctora en Políticas Públicas del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es directora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Es editora de la Revista de Estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Es coordinadora del Grupo de Estudios en Políticas Públicas de Alta Dirección Pública del Sistema Nacional de Servicio Civil en Chile. Ha sido consultora de organismos internacionales Banco Mundial, BID, OIT y UNICEF en materia de protección social. Invitada por el pregrado y los posgrados en Administración Pública y el doctorado en Gobierno, Política Pública y Administración Pública de la Universidad del Valle. Pero dejemos que la profesora María Pía Martín nos cuente un poco de su trayectoria y hablemos aquí entonces del tema que nos acota. Bienvenida, profesora María Pía Martín, a Red Empresarial. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en la Universidad del Valle, iniciando un proceso de colaboración y de trabajo también con los estudiantes de posgrado respecto de este tema que nos convoca hoy día en esta conversación sobre gobierno, políticas públicas, administración pública, que es de interés de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así es, profesora. Entonces, para dar inicio a nuestro tema de hoy, veamos esta nota introductoria. La enseñanza de las políticas públicas será el tema de conversación del capítulo de hoy con nuestra invitada internacional María Pía Martín. Analizaremos cómo impactan positivamente las políticas públicas en los campos de investigación que incluyen el análisis de las mismas, la gestión en los gobiernos y los sistemas de protección social para los ciudadanos de Colombia y Chile. Examinaremos de cerca la perspectiva analítica de los estudios sobre el cambio y la continuidad de las políticas públicas, con especial énfasis en el ámbito de las políticas sociales. Revisaremos el cambio en la orientación de las políticas sociales y su vinculación con la enseñanza de las políticas públicas en América Latina. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre la enseñanza de las políticas públicas en Colombia y Chile. ¡Bienvenidos! Bueno, regresamos a Red Empresarial. Vamos a conversar entonces con la profesora María Pía Martín, directamente desde Chile, para que nos cuente un poco y entremos en contexto de qué son las políticas públicas, profesora. Bueno, las políticas públicas son aquellas intervenciones que realizan el gobierno u otras instituciones públicas que tienen por finalidad, ¿no es cierto?, resolver algún problema público que aqueje al conjunto de la ciudadanía. Y esta resolución puede ser hecha directamente a través de organismos del Estado o bien puede ser realizada a través de organismos privados, organizaciones de la sociedad civil, ONG. Es decir, las políticas públicas tienen
una amplia espectro de problemáticas que abordan y que también son abordadas por decisión de gobierno, autoridades públicas, pero que son realizadas también por otros organismos que no necesariamente son estatales, y lo que se busca es resolver un problema que aqueje a la ciudadanía, es decir, un problema público. Claro. Entonces, ¿cómo funcionan las políticas públicas, profesora, y para qué sirven? Sí, bueno, es un tema que a veces pareciera como muy lejano, O muy abstracto o también, muy profe. Ajá. abstracto, las políticas públicas. Normalmente en los últimos años se habla en todos los espacios de Así es. políticas públicas económicas, de salud, etcétera, Sociales. sociales, Ujú. en fin. Y esto tiene una concreción muy directa. Por ejemplo, un problema público hoy día, un problema público como el tema del transporte. Acá en Cali o en el conjunto de países de América Latina es un tema muy fuerte por los impactos que tiene en la vida de las personas, los tiempos de transporte para los lugares de trabajo, restan espacios a la calidad de vida, al compartir con la familia, al ocio, a la diversión, a otros tiempos que se podrían aprovechar en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la política pública? Es incidir directamente sobre ese problema del transporte público y, por ejemplo, incentivar iniciativas como mejorar el parque automotriz y generar regulaciones, por ejemplo, que hayan automóviles híbridos o automóviles, ¿no es cierto?, con Eléctricos. eléctricos o con que no sean a petróleo o a diésel. Y Ok. también establece, por ejemplo, iniciativas como construcción de metro, corredores específicos para el transporte público, para las microautobuses, para que vayan más rápido. En fin, tenemos todos y todas una vivencia en nuestra cotidianidad respecto de las políticas públicas. Otros ámbitos, por ejemplo, el pago de impuestos, tiene que ver con un tipo de política pública que son políticas públicas regulatorias y que para buscar solucionar problemas públicos hay que tener recursos en el Estado, ¿no? Por Y esos supuesto. recursos vienen de los impuestos. Entonces, para lograr el bien común hay que contribuir en la sociedad. Y muchas políticas nos impactan, las de salud, las de educación, la gratuidad en educación superior, que entiendo que en Colombia está recién instalada, ¿no? El Recién, sí. cuidado de niños menores de edad, de 0 a 5 años, ¿no es cierto? Así es. Todo ese tipo de políticas nos afectan en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de las mismas para los y las ciudadanas? No solamente en Colombia, sino en todo el mundo y bueno, en su caso en Chile. La pertinencia de una política pública tiene que ver con el origen de una política pública. Lo que señala la literatura es que las políticas públicas determinan actuar frente a un problema, pero ¿cómo definimos ese problema frente al que Ujú. actuar? Porque hay muchos problemas en las sociedades y eso tiene que ver con en los procesos de actoría. Por ejemplo, movimientos sociales, movimientos gremiales, demandas, por ejemplo, pongamos el caso de las demandas feministas, ¿no? Así es. Todas las movilizaciones feministas que han habido en los últimos 5 años, 4 años, no solo en Colombia, también en Chile, han puesto como un problema público de prioridad y han impulsado que los temas, ¿no es cierto?, de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, del tema de la violencia hacia las mujeres, los femicidios, el acoso sexual, el acoso laboral, todas temáticas que antes las mujeres vivíamos de una manera individual en nuestra vida privada, pero gracias a los movimientos sociales que ponen estos temas en la agenda pública, se han generado políticas públicas que responden a esa problemática. Entonces, la pertinencia de una política pública tiene que ver con esa respuesta a ese problema que está en la sociedad, por una parte, que desde el ámbito, ¿no es cierto?, desde de nuestra democracia permitimos que hayan actores que levanten esas temáticas, por ejemplo, maltrato animal,
cuidado de los animales, que son temáticas muy nuevas, salud mental, que se pongan en la agenda pública. Pero la pertinencia de una política pública tiene que ver también cómo esa política, desde que se diseña y se dice nos vamos a ocupar de esta temática, cómo también es pertinente para llegar a una diversidad de territorios, de comunidades, de ámbitos sociales que requieren que desde el diseño se piense conjuntamente cuando se diseña una implementación que sea pertinente a los territorios y comunidades a las cuales esa política pública pretende impactar. Y esa pertinencia es la que hay que cuidar, como digo, tanto en el diseño, en el qué se hace, como en el cómo se hace y para quién se hace. Muy interesante, profesora, porque entendemos ahora que está en la agenda de todas las naciones y los gobiernos, por ejemplo, el cuidado de los animales que antes no estaba considerado y entonces posiblemente exista una política pública para ello y su cuidado, igualmente la salud mental, que parecía también lo mismo que decimos ahora, un tema tan abstracto y que nos atraviesa a todos y después de pandemia más, ¿sí? Sí. Entonces, creo yo que es importante esta conversación para entender que las políticas públicas lo que hacen es protegernos también y poder dar leyes, organismos, ¿sí? Que mejoren nuestra calidad de vida. Vamos en esa línea, ¿cierto, profesor? Cierto. Hay un tema que es importante, lo que tú señalas. Las políticas públicas muchas veces, sobre todo en América Latina, tanto en Chile como en Colombia, están en general amparadas por leyes. Y esto tiene que ver con que las políticas públicas, para que se realicen de manera pertinente y como están realizadas en ámbitos de la democracia, requieren legitimidad. Esa legitimidad no viene solo de un movimiento social que establece la demanda, sino que también tiene que ver con una legitimidad en el conjunto de la sociedad. Y en las democracias lo que tenemos como representantes de la ciudadanía son nuestros parlamentarios y parlamentarias. Entonces, muchas políticas públicas requieren, para su legitimidad democrática, pasar también por el Congreso. Ahora, no toda política pública se convierte en una ley, ni toda ley es una política pública. Hay muchas políticas públicas que no están definidas por ley, pero en general, tanto en Colombia como en Chile, el mecanismo es un mecanismo normativo y legal, porque además una política pública no es un discurso de lo que se quiere hacer, sino que requiere recursos, requiere instituciones y requiere actores que desplieguen esta política pública. Claro, entonces, para la implementación. Para la implementación. Bueno, profesora, entonces quiero que hablemos un poco sobre cómo es la enseñanza de las políticas públicas en Colombia y su experiencia y participación como consejera del Consejo de Alta Dirección Pública en Chile, Sistema Nacional del Servicio Civil. Pero antes los invitamos a conocer la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El pasado 16 de febrero, en el auditorio Diego Israel Delgadillo de la Facultad de Ciencias de la Administración, se realizó el conversatorio Conflictos Ambientales en la ciudad de Cali con el educador ambiental y líder defensor Hernando Díez Marmolejo, con el cual conversamos sobre las principales problemáticas ambientales que impactan a nuestra ciudad. Primero, que está todo por hacer. La gobernanza en territorio no existe. La gobernabilidad está cuestionada y requerimos entonces despertar la conciencia. Invito a la sociedad habitante de la ciudad, entendiendo que ya no somos solo caleños, sino expresiones de diferentes regiones del país que habitan el territorio. Esta es una ciudad multicultural que nunca ha dialogado, no ha hecho acuerdos multiculturales en función de superar los conflictos sociales y ambientales. Así que la invitación es a que nos vinculemos primero a conocer el tema en detalle, sus raíces, de cómo se desarrollaron, para luego con criterio enfrentarlos de acuerdo con la nueva realidad ambiental del mundo, los retos del cambio climático y la crisis del agua y esta crisis pavorosa que estamos viviendo del clima. Nosotros estamos aquí en el marco de una serie de actividades pedagógicas
que van a reflexionar sobre el tema de la conflictividad ambiental en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca y específicamente en Cali. La conflictividad ambiental está relacionada con toda una serie de injusticias ambientales que viven los territorios y sobre las cuales poco se dice, poco se habla y poco se reflexiona. Esta es la primera de una serie de actividades que vamos a hacer de conversación y diálogo de cara a la ciudad con C mayúscula, en el marco de la formación del programa de administración pública, de los posgrados en administración pública y del doctorado en gobierno, políticas públicas y administración pública. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social. Regresamos a Red Empresarial, hablando con la profesora María Pía Martín, nuestra invitada internacional desde Chile, sobre el papel de la academia en la enseñanza de las políticas públicas. Profesora, esa es nuestra pregunta, entonces cuéntenos, por favor, cuál es el papel de la academia. Bueno, en Chile y Colombia hay una trayectoria muy similar respecto del desarrollo de la enseñanza y la producción académica en políticas públicas. Casi en toda América Latina esto surge más o menos en los 90, cuando en el caso de Chile y muchos países de América Latina, ¿no es cierto?, empiezan los procesos de vuelta a la democracia, ¿no?, de redemocratización después de las dictaduras militares. Y lo que hay es una necesidad de fortalecer el Estado, de generar una masa de funcionarios, funcionarias públicas que permitieran, ¿no es cierto?, salir de una lógica más no democrática o de dictadura y permitir fortalecer la respuesta pública ante los problemas de la ciudadanía que habían incrementado sus demandas, ¿no es cierto?, con el regreso a las democracias. Entonces, el periodo en que en Chile y Colombia surge todo el desarrollo de políticas públicas es bastante similar y tiene que ver con, yo creo que dos aspectos que son muy importantes. La formación de políticas públicas es de absoluta relevancia para tener estados que sean eficaces, que puedan resolver los problemas públicos efectivos, ¿no?, que sean también eficientes, es decir, que el gasto de recursos públicos sea hecho de una manera adecuada y que además tengan incorporados los procesos de participación que requieren a la base, ¿no es cierto?, para que las políticas públicas sean efectivas, tengan legitimidad y se desarrollen de una manera correcta. Entonces, toda la formación o enseñanza de políticas públicas se hace en parte para profesionalizar el desarrollo de políticas públicas, tanto su formulación, diseño, implementación y evaluación, que es una cosa muy importante para saber qué política pública está resultando y cuál no. Entonces, esa parte de la enseñanza tiene una parte de profesionalización. Y luego hay una parte que no está separada, pero que tiene que ver con la producción académica respecto de cómo formamos a las y los estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, magíster en política pública. Y ese es un desafío que tenemos tanto en Chile como en Colombia, en el cual hemos compartido en distintas redes de académicos y académicas de Latinoamérica, pensando cómo podemos enseñar política pública de manera que sea pertinente a nuestros contextos latinoamericanos, a nuestros contextos territoriales, a la diversidad étnica, por ejemplo, de los territorios, a los contextos de desigualdad económica tan grande, ¿no es cierto?, que vivimos, a la conformación de grandes metrópolis donde los problemas, ¿no es cierto?, se acrecientan, se expanden. Entonces, que son estructuras, por así decirlo, muy propias de América Latina y donde hemos estado enseñando, y me incluyo, desde lógicas muy anglosajonas, con poca pertinencia a cómo aquel conocimiento se puede adaptar a América Latina. Y estamos en un esfuerzo importante en estas redes para poder generar
aprendizajes comunes, ¿no es cierto?, que nos sirvan para trabajar en estos contextos particulares, no solo de nuestros países, sino que en aquellas problemáticas que son comunes al resto de la región, y es ahí donde la teoría o el desarrollo académico se vincula con esta cuestión más práctica o formativa, profesional, de manera de que aquellos que se forman en políticas públicas se formen de una manera adecuada a los problemas que tienen que enfrentar. Un poco ese es el desafío que tenemos en América Latina, y creo que ahí Colombia tiene un paso bastante más adelantado que Chile. Así, profe, ¿cómo así que más adelantado? Por Sí. favor, cuéntenos eso. En términos de la academia, la producción en Colombia y la reflexión sobre cómo adecuar, ¿no es cierto?, esta enseñanza, esta producción de artículos, pensamiento académico Sí. sobre políticas públicas, lleva una delantera respecto de Chile. Hay mayor producción en distintas universidades de Colombia, de la cual nosotros en Chile estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y tienen una estructura, ¿no es cierto?, de red en Colombia, ¿no es cierto?, red de políticas públicas, redes de administración pública que llevan, ¿no es cierto?, un cierto liderazgo. Estuve recién el año pasado, a mediados de año, en la red de enseñanza de administración pública, fui Sí. invitada internacional en ese encuentro, y realmente Colombia tiene una reflexión muy interesante que esperamos también aprender desde Chile y poder compartir lo que nosotros hemos desarrollado quizás de manera más pragmática en las políticas públicas, y compartirla y generar estos aprendizajes para hacer políticas públicas más pertinentes a nuestros países y contextos. Ok, profe, entonces, entendiendo lo que usted nos está diciendo, ¿cómo se ve reflejado en los gobiernos el cumplimiento de las políticas públicas, tanto para el caso de Chile como para Colombia? Digamos que usted no lo puede decir más para el caso de Chile, pues porque es su país, pero me imagino que con esto que estamos conversando, usted también ya ha visto que en Colombia, en ese paso adelantado en el que estamos, ¿cómo es estos procesos de implementación, si funcionan? ¿Sí? Entonces, Ujú. cuéntenos un poco eso. Bueno, yo creo que hay lo voy a ligar con la pregunta anterior. Yo Sí, creo que hay una necesidad en el Estado de tener un cuerpo técnico, ¿no sí, es cierto?, preparado, profesional en el área de políticas públicas, que permita lo que señalaba anteriormente, que permita generar diseños de política pública que tengan una orientación, un contenido, pero que conlleven sustancialmente el cómo se va a hacer, el cómo se va a implementar, y más importante aún, cómo se va a evaluar esa implementación. Eh, y ahí ese cuerpo técnico no está completamente separado del ámbito político. ¿Qué quiero decir? Aquí exactamente. yo, en mi rol de consejera del Consejo de Alta Dirección Pública, que es el espacio donde nosotros hacemos los concursos para todos los cargos públicos, principalmente altos directivos públicos, lo que tratamos de hacer es una combinación entre mérito, es decir, que quienes acceden a cualquier cargo público llenen los requisitos mínimos técnicos de mérito para ejercer ese cargo público, pero que también tengan un componente de confianza política, de manera que el programa del gobernante de turno, que fue Sí, electo democráticamente y en el cual la ciudadanía pone su confianza en un cambio de política pública en una dirección u otra, se lleve adelante y no sean los y las funcionarios públicos un obstáculo para llevar a cabo un programa de gobierno de cambio. Entonces, la formación de política pública también tiene que tener estos componentes de formación técnica, pero también de comprensión de la orientación política o de la necesidad de reconocer este componente democrático que está en la orientación de una política pública de un gobierno determinado. Entonces, tenemos ese doble desafío en la formación de políticas públicas. Y respecto a la implementación, sí, creo que
la literatura nos enseña que hay dos grandes caminos, por así decirlo. Hay un camino que es la evaluación y otro camino que es el monitoreo. Respecto del camino de la evaluación, por lo menos en Chile, hemos instalado un sistema muy institucionalizado ya, que lleva varios años, en que cualquier programa, proyecto, política pública tiene una evaluación ex ante. Es decir, antes de entrar al presupuesto público y ser aprobado, requieres tener una ficha de evaluación que es ex ante, donde básicamente se determinan los objetivos de ese programa o política pública, lo cual la evaluación ex post es lo que se grafica como resultados. No obstante, en Chile esa evaluación que se hace fundamentalmente desde el Ministerio de Hacienda, esa evaluación que se hace de los programas también requiere una evaluación que se hace de marco lógico, se escogen programas y se hace no cherry picking, sino que se hace una evaluación de áreas que el mismo Congreso ha determinado que es problemática y que requieren evaluaciones. Y en los últimos años se han hecho evaluaciones de impacto que son muy importantes porque nos permiten saber cuáles son los resultados efectivos de una política pública. Entonces, el sistema de evaluación se ha ido montando en Chile a través del Ministerio de Desarrollo Social, que hace esta evaluación ex ante y ex post del conjunto de políticas y programas, y la evaluación de políticas y programas que hace, la evaluación de impacto que hace Hacienda, y la evaluación a través fundamentalmente marcológico de programas y políticas escogidos, ya sea por los ministerios o por los resultados que tienen, ¿no? Y la otra pata es el monitoreo. Eso es una evaluación constante de los resultados de implementación. Bueno, profesora Martín, quiero que sigamos ahondando un poco más en este tema, pero antes los y las invitamos a este corte con unos mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores y también toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región. Bazar es una boutique de ropa con historia, lo que significa que todas nuestras prendas, accesorios, todo lo que hay en Bazar es de segundo uso. Soy Claudia Naranjo, soy psicóloga, especialista en cooperación internacional y gerencia social. He trabajado en los últimos 20 años por el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo local en el Valle del Cauca. Nosotros nos dedicamos fuertemente y de manera muy juiciosa a hacer la curaduría de todo lo que entra en la tienda, en garantía de que lo que ofrecemos son prendas fabulosas, sin estereotipos de género, de tendencias, de temporadas. Solamente son prendas que permiten que las personas que vistan de Bazar pueden desarrollar su plena libertad y su identidad. Pues bueno, el propósito de Bazar es muy importante porque además de hacer reuso de la ropa y de los accesorios usados, tiene un propósito ecosófico, tiene un propósito ético y es ayudar a conservar el medio ambiente. Sabemos que las prendas de segundo uso son un gran contaminante para el planeta entero, por lo tanto darle una segunda oportunidad a la ropa, amar lo que reusamos, es un propósito totalmente ético y altruista. Bazar Creativos, la boutique está ubicada en el barrio San Antonio en Cali, Colombia. El barrio San Antonio es parte del clúster cultural más importante de la ciudad. Estamos justo en la colina, 20 metros antes de cruzar a la iglesia del Parque de San Antonio. Bazar Creativos ahora hace parte de la red empresarial. Y como parte de la red empresarial tenemos el orgullo, tenemos el privilegio y nos encanta poder vestir a Claudia Ríos, que es la presentadora del magazine. Así que no se pierdan el magazine para que también sigan un poco las tendencias de Bazar Creativos. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social. Regresamos a Red Empresarial, hablando con la profesora María Pía Martín, nuestra invitada internacional desde Chile.
hablando sobre la enseñanza de las políticas públicas en Colombia y en Chile. Y este es nuestro bloque de cierre. Vamos a seguir conversando para entender un poco entonces cómo funciona y la importancia de la enseñanza de las políticas. Y entonces, profesora, ¿cuáles son los retos y desafíos que se enfrenta la Universidad del Valle a la hora de enseñar las políticas públicas? Bueno, es difícil hablar de otra instancia, de otra universidad. Yo quisiera valorar que ustedes tienen una formación que han impulsado una formación muy fuerte tanto en pregrado como posgrado. Sí. En Chile solo existe un doctorado en política pública de una universidad privada. Y creo que aquí la Universidad del Valle tiene una importante capacidad ya demostrada en el doctorado de políticas públicas, gobierno y administración pública, y en ese sentido ya tienen un paso adelante. Creo que en la Universidad del Valle como universidad pública, así como la Universidad de Chile en nuestro país, en mi país, estamos llamados como universidad pública a tener una responsabilidad mayor que las universidades privadas. Nosotros formamos con la mirada del interés público. Sí. Y creo que eso es el primer desafío que tenemos, esa responsabilidad de ser una universidad pública, y la Universidad del Valle, así entiendo, lo tiene claro y lo ha ido ejerciendo. Por otra parte, creo que hay un gran desafío en la Universidad del Valle de ser una universidad regional. Es una universidad que está sentada en región, y creo que eso es una particularidad que le da una tremenda potencialidad para impactar en el territorio del cual hace parte. Entiendo que hay muchas sedes de la Universidad del Valle, ¿no es cierto?, en otras partes de la región, y que implican, ¿no es cierto?, un desafío en particular para poder adaptar estos programas también con una lógica de pertinencia, que es lo que hablábamos al inicio, Así es. Territorial, y poder también desde la academia incorporar aquellos casos, por ejemplo, de éxito o fracaso que tienen que ver con la implementación o desarrollo de políticas específicas en territorios que están situados en contextos complejos y que tienen esa particularidad que hay que rescatar para hacer una intervención pública más eficiente. Bueno, profesora, entonces, ¿cuáles son las expectativas a las que se enfrentan los y las estudiantes que deciden estudiar políticas públicas? Yo espero que las expectativas de las y los estudiantes sean, en primer lugar, estudiar estas carreras, tanto de pregrado como en posgrado, para lograr un objetivo central de la política pública, que es el bien común. Así lo dijo el principal autor originario de las políticas públicas, que tenían como objetivo o tienen como objetivo servir al bien común. Y yo creo que ese valor ético debiera trasladarse al ejercicio que realicen tanto en el ámbito profesional como académico las y los formados en pre y posgrado en esta universidad en el ámbito de políticas públicas. Creo que es un primer desafío. Y el segundo, creo yo, que tiene que ver con lograr impactar en la sociedad, que las y los estudiantes en el ámbito que estén, pregrado o posgrado, tengan como propósito lograr un cambio, generar cambios, trabajar para generar cambios y construir una sociedad mejor. Bueno, profesora María Pía, muchísimas gracias por haber hecho parte de Red Empresarial. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer parte de este nuevo capítulo. Ya saben que nos vemos por las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Administración Univalle, y en Twitter o X estamos como Admon Univalle, y en Instagram también estamos como Admon Univalle. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co sugiriendo temas o cualquier otra información que deseen por allí. Y recuerden que nos vemos entonces en el próximo capítulo. Feliz noche y nos vemos entonces el próximo miércoles.
Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.